Para hacer honor al tiempo, sí me gustaría iniciar ya con este pequeño webinar de carácter gratuito, con el cual el objetivo es que las personas puedan conocer un poco más sobre cómo, proteger sus negocios, ¿no es cierto? Sobre todo en este tiempo de pandemia, que es un poco complicado. Entonces, a partir de eso, sí quisiera, por mi parte, empezar Eh, sí quisiera por mi parte empezar ya con este pequeño webinar. Voy a compartir la pantalla y por favor les solicito que me informen si es que tranquilamente esto se está mostrando, ¿no es cierto? A ver, si se está mostrando lo que vendría a ser un archivo PDF, perdón, un archivo PowerPoint. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí se está mostrando, perfectísimo. Entonces, bueno, empecemos entonces con este webinar de cómo proteger legalmente tu negocio. Igualmente, si es que desean en la parte del chat del Zoom, pueden enviarnos lo que vendría a ser sus correos por si quieren las diapositivas. No tenemos ningún problema en entregarles. Ya, bueno, entonces empecemos. Ay, perdón, y ahora sí. A ver, entonces empecemos sin ningún inconveniente este webinar. Primero empecemos hablando de lo que es un webinar. Un webinar es una conferencia vía online como la estamos teniendo ahora, sobre todo por imposibilidades físicas de reunirnos como es el COVID. Y el objetivo es que ustedes tengan conciencia de cómo pueden proteger legalmente su negocio y eso es lo que nosotros intentamos hacer con estas pequeñas charlas. Y empecemos hablando de 3 frentes que debemos atacar para proteger una empresa, un negocio. Y debemos entender que esta empresa podemos entenderla de diversas formas, no necesariamente el tremendo búnker, el tremendo edificio. Vamos a entenderlo desde una papelería, podemos entender absolutamente todo concepto de empresa, es decir, aquel conjunto de recursos humanos, tecnológicos y económicos que sirven a un empresario para hacer su actividad comercial. Entonces, todos estos, sea cual sea su carácter, van a ser protegidos en 3 frentes diferentes. Primero, en los permisos municipales. Después vamos a hablar del manejo de trabajadores y finalmente hablamos en lo que vendría a ser las estructuras societarias. Entonces, empecemos con el primer punto que vendrían a ser los permisos municipales. Si nosotros nos encontramos en la ciudad de Quito o en cualquier ciudad del Ecuador, vamos a tener en cuenta que cada uno de los cantones tiene una licencia única de actividades económicas. ¿Qué quiere decir esto? Es un documento mediante el cual el municipio te permite a ti tener una actividad comercial. Si tú no tienes este permiso, vas a tener problemas. Y vamos a ver que no tener esta LUAE representa una multa de un salario básico unificado a 15 salarios básicos unificados. Estamos hablando de una multa entre $400 y $6,000. Es una locura. Y esto depende obviamente de lo que generes. Y obviamente estas cuestiones es bastante complicado. Y es por eso, perdón. Ya, es por eso, ¿no es cierto?, que nosotros siempre debemos tener en cuenta esa clase de situaciones. Hay muchos clientes que nos dicen, no, es que mi negocio es chiquito, ¿yo para qué voy a sacar estos permisos más el trámite que es para que al final no hacer nada? Hasta que les caen las autoridades municipales y les ponen una multa de $6,000. Es demasiado. Demasiado pagar $6,000 en una multa cuando puedes pagar a un abogado unos $100 para que te saque la licencia. Obviamente, el municipio va a tener la posibilidad de inspeccionar sin ningún inconveniente. Entonces, estas inspecciones, ¿no es cierto?, que va a hacer el municipio, eh, obviamente va a ver si es que existe algún tipo de sanción que tengamos que determinar, porque inclusive van a determinar cuestiones de índole de los bomberos.
Es decir, si es que existen las cuestiones de los dispensadores de agua, si es que existen las cuestiones del humo, si es que existen tantas cuestiones dependiendo del tipo de actividad económica que tengas, ¿no? Por supuesto. Entonces, dependiendo de esa clase de situaciones, tú puedes llegar a tener sanciones con esta licencia. Entonces, lo que se recomienda en este punto, fácil y sencillo, es que vamos a sacar esta licencia única de actividades económicas, que es súper fácil, que se lo hace inclusive online. Desde el 18, es decir, desde el día de hoy, de noviembre, todo el trámite es online, ni siquiera tienes que irte al municipio. Así de fácil es el asunto. Simplemente lo haces y punto. Obviamente, como les había mencionado, también aquí van a tener una inspección de bomberos para revisar los cables, si es que están zafados, si es que hay posibilidades de incendio, que los tomacorrientes no están al lado de las cortinas, cosas por el estilo. Ahora, importante tener en cuenta con esta licencia única de actividades económicas, es el hecho de que solo aplica si es que tú tienes un local comercial o una oficina. Si tu trabajo es de un emprendedor que trabaja desde casa, no necesitas tener la licencia única de actividades económicas, pero sí una patente. Cuando tú haces este trámite de la licencia única de actividades económicas, que como les digo es online, súper fácil, automáticamente se te genera un número. Y ese número servirá para que tú al final del año pagues tus impuestos de patentes de 1.5 por mil, que los determina el municipio. Generalmente para los profesionales son $11, $20, o sea, no es mucho el costo de impuestos, pero si no los tenemos, como ya vimos, nos puede caer una multa de hasta $6,000. Otro permiso municipal muy importante que debemos tener en cuenta es lo que vendría a ser la inscripción de registro de turismo, o conocido generalmente en la ciudad de Quito como el Quito Turismo, entregada por la empresa pública metropolitana de gestión de destino turístico. Este registro de turismo equivale a lo que en el resto de cantones del país se conoce como la licencia anual de la ley de turismo. Es lo mismo. Solo que nosotros, al ser el distrito metropolitano, al tener tantas competencias ya determinadas en el cantón, tenemos nuestra propia empresa pública de gestión del destino turístico y por ende nuestra propia certificación, que es el Quito Turismo. Esto es para todas aquellas empresas o actividades de carácter turístico, por ejemplo, restaurantes, agencias de viaje, todo lo que tenga que ver con venta de boletos aéreos, tickets inclusive de transporte terrestre, venta de planes de turismo, todo lo que tenga que ver con turismo tiene que tener este documento que se llama Quito Turismo. Obviamente, para tener este registro tú tienes que pagar una comisión, pero es una comisión muy tonterosa, $120, $121, $11, no es mucho, o sea, es una tabla muy básica dependiendo de tu actividad. Y también vamos a tener inspecciones de las entidades de turismo, por supuesto, en donde nos van a determinar si nosotros estamos en cumplimiento de sus normativas. Si es que, por ejemplo, nosotros tenemos espacios para atender al público y demás cuestiones. Y obviamente vamos a tener otra multa que puede ir inclusive hasta los $1,500, dependiendo de la actividad. Inclusive hay actividades tan importantes como la industria de restaurantes, como la industria de las agencias de viajes, que puede tener hasta $5,000 de multa. Y obviamente esta multa se le da porque no cumplen todas las disposiciones que les piden las autoridades de turismo, por la falta y por no poner los logos en las locales, en las oficinas, por publicidad engañosa, importantísimo, ¿no es cierto? Cuando te ofrecen ir a algún lugar que te dice que te van a regalar algo, pero al final no te lo regalan y te piden la tarjeta de crédito. Obviamente cambiar las categorías. Las empresas de turismo tienen categorías, tienen categoría 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo qué actividad ejercen, si son, como les decía, agencias de viajes, restaurantes y demás. Entonces, cada una de ellas tiene una categoría específica y por lo tanto paga un impuesto específico y una comisión específica. Si nosotros queremos saltarnos de vivos y poner una categoría distinta para pagar menos, también es causal para que te pongan una multa de $100 a $5,000. Y eso con respecto a los permisos municipales. Vemos que hay unas cuestiones bastante interesantes aquí. Y como les decía, es cuestión de un estudio jurídico, lo puede hacer tranquilamente.
y así se evitan estas clases de multas, ¿no? Es preferible tener y pagar al abogado unos 100, $200 que tener estas multas de 6.000 a 5.000 dólares por no tener estos permisos municipales. Hablemos ahora sobre el manejo de los trabajadores, también importantísimo, sobre todo en este tiempo de pandemia, porque en ese tiempo de pandemia realmente se ha visto muy afectados los puestos de trabajo. Vemos, por ejemplo, perdón, aquí hay alguien más que nos está intentando ingresar. Ya, vemos, por ejemplo, que en esta temporada de pandemia hemos visto cómo las cuestiones laborales se han visto muy afectadas. Y es así que tenemos unas colas interminables en el Ministerio del Trabajo por denuncias y el objetivo es no tener esas denuncias. Ahora, ¿qué se le tiene que hacer para proteger legalmente un negocio en el ámbito de los trabajadores? Importantísimo, cumplir todas las obligaciones del empleador, todas, ninguna otra. En primer lugar, no tenemos que tener trabajadores bajo la modalidad de servicios profesionales. No podemos tener a trabajadores que realmente tienen un horario, que recetan órdenes, que se vayan por un contrato civil para evitar la afiliación al IES. Eso puede acarrearles una multa gigante. Preferible afiliar al trabajador. Ahora, ustedes dirán, pero es muy caro afiliar. Si te pones a pensar, no es tan caro. Porque, por ejemplo, el empleador paga el 11.60, pero si es que haces servicios profesionales tienes que pagar el 12 del IES, perdón, del IVA. Así que si es que nos damos cuenta, tampoco es tan caro afiliar a la gente. Al final terminamos pagando lo mismo, solo que aquí tienes más prestaciones para el trabajador. Ahora, importantísimo con esto de los servicios profesionales. ¿Por qué es tan peligroso? Uno, por el hecho de que si es que un inspector del trabajo les hace una inspección y se da cuenta que esa persona no tiene contrato de trabajo y no tiene afiliación, multa. Otra, ¿qué tal si es que el día de mañana su trabajador se enferma? Le da el COVID, se queda embarazada, se cae de las gradas, le da neumonía, le tiene que sacarse una endodoncia, lo que sea, y se va a hacer atender al IES. El momento que se den cuenta que no está afiliada, pues mis estimados señores, les van a clavar la responsabilidad patronal por el hecho de que ese trabajador debía estar afiliado. Entonces, para evitarnos esos problemas entre afiliar, si es que el afilio es muy complicado, afilia, punto, te eliminas problemas. Dos, tenemos otra obligación importantísima que es pagar puntualmente los sueldos. Qué importante que esta cuestión. ¿Por qué? De acuerdo a la normativa laboral, si es que un trabajador pide judicialmente el pago de sueldos o de cualquier tipo de liquidación, el empleador está obligado a darle el triple. Entonces, por ahorrarnos un centavo de no pagar ese rato, terminamos pagando el triple. Entonces, no, preferiblemente pagar puntualmente sueldos hasta el 30 de cada mes y no ha pasado absolutamente nada. Sí, cuando hay tiempos de crisis es un poco complicado esta situación, pero es preferible endeudarse con un banco sacando un préstamo para pagar sueldos que endeudarse con trabajadores. Porque si te endeudas con trabajadores, como les había mencionado, les debes el triple. Y eso es muy complicado. Importantísimo también que registremos a trabajadores. Existen dos plataformas muy importantes, que es el Sistema Único del Trabajo, que es del Ministerio de Relaciones Laborales, y otro que es el sistema del IES. Y en los dos tenemos que registrar a los trabajadores. Sea el trabajador que sea, así sea empleada doméstica, así sea el guardia, así sea el que sea, en los dos se les registra. Y bueno, en el Sistema Único del Trabajo vamos a registrar los contratos de trabajo, es decir, el sistema te da haciendo un contrato tipo, pero si quieren, pues los abogados podemos hacer un contrato un poco más específico para el negocio. Y ahí también ponemos las actas de finiquito, es decir, donde se determina cuánto es la liquidación cuando terminan de trabajar. Entonces vamos a inscribir esto en el Sistema Único de Trabajo sin ningún inconveniente. Es un trámite que no genera costo, muy rápido y sin problema. Y también vamos a inscribir en el IES. Ojo que en el IES se inscribe hasta 15 días desde que empezó a trabajar, pero
¿no es cierto? Nosotros vamos a poner que está afiliada desde el primer día de trabajo. Porque como les decía, el día de mañana se queda embarazada, se cae, se tiene una endodoncia, le pisa un carro y les va a salir una multa impresionante y una responsabilidad patronal que no tienen ni idea. Entonces, para evitar esa clase de cuestiones, preferiblemente ustedes tienen que afiliar a sus trabajadores desde el primer día. Importantísimo tener reglamentos internos y reglamentos de seguridad y salud ocupacional. Si tienes más de 10 trabajadores, importante. ¿Por qué? Porque sin reglamento interno tú no puedes multar. ¿Cómo multas a un trabajador? ¿Cómo le retienes su sueldo? Si no tienes un documento en el cual estén establecidos cuáles son las faltas que puede cometer. Y en el reglamento de seguridad y salud ocupacional es importantísimo, sobre todo ahora con el COVID, porque el no acatar las reglas de higiene es causal de visto bueno, es decir, es la posibilidad que tú tienes como empleador de terminar la relación laboral sin pagar indemnizaciones. Entonces es importantísimo también tenerlos. Ahora, ¿qué sanciones nos van en el manejo de trabajadores si es que lo hacemos mal? Como les decía, si tenemos contratos por servicios profesionales, si es que no les pagamos a tiempo, si es que no hacemos el registro de trabajadores, si no inscribimos en el SUT, si es que no tenemos reglamentos. La multa, como les había mencionado, puede ser el triple de lo pedido por el trabajador si es que nos vamos de un proceso judicial. En el Ministerio de Relaciones Laborales nos pueden poner multas de hasta $200. En el IES nos cobran intereses, son altísimos, más los recargos del IES. Y hay las famosas indemnizaciones. Importantísimo, con respecto a las indemnizaciones de riesgo del trabajo. El IES, y de acuerdo a la normativa pertinente, también establece que si es que un trabajador se enferma, le pasa algo, se muere, le pisa un carro, se embaraza, lo que sea, no hay problema, porque le cubre el IES. Ahora, si una persona que está con servicios profesionales, que no está afiliada, se enferma, paga el médico, el empleador. Es decir, ustedes van a tener que pagar todo el tratamiento médico. Y puede ser gravísimo. Imagínense un accidente de tránsito, pagar aproximadamente $10,000. No, no es posible y no es factible. Entonces, para evitar esa clase de cuestiones, yo les aconsejo preferiblemente afiliar a sus trabajadores. Indemnizaciones de visto bueno. Si es que hay retardos en los pagos, el trabajador puede irse al Ministerio del Trabajo solicitando que se le pague. Y ahí se genera visto bueno. Y ahí, por lo tanto, tú le tienes que pagar indemnizaciones como si lo hubieses despedido intempestivamente. Es decir, es como si es que tú lo hubieses despedido los 3 meses de sueldo o la cantidad de sueldo por años de servicio, si es que no le pagas a tiempo. O sea, por eso también es importantísimo pagar a tiempo. Ahora con la ley humanitaria se nos ha dejado muchas posibilidades, ¿no? Si es que tenemos problemas para cumplir nuestras obligaciones con los trabajadores. Podemos hacer acuerdos de reducción de jornada, podemos hacer acuerdos de diversas índoles. Entonces, ¿por qué no usarlas? Y preferiblemente antes de tener estos inconvenientes. Vámonos por otro lado, a las estructuras societarias, ¿no es cierto? Es otra forma de proteger los negocios. ¿Qué quiere decir esto? Me refiero a las compañías. Cabe mencionar el hecho de que las empresas como tal no tienen la obligación de convertirse en compañías. Es decir, una persona puede tener un negocio siendo persona natural, siendo Pedro Pérez. No necesariamente tiene que ser una compañía limitada. No necesariamente tiene que ser una sociedad anónima, ni nada de eso. Pero la ley te permite que tú te conviertas en eso. ¿Para qué? Para que tú tengas unas seguridades que se llama limitación de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto de la limitación de la responsabilidad? Hace referencia a que cuando tú tienes estas estructuras, si es que algo malo te llegase a ocurrir, si es que algo malo llegase a ocurrir a tu negocio, tienes pérdidas, algo pasó, tú no sufres la responsabilidad, sino la empresa. De esa manera, por ejemplo, si el día de mañana Juanita Pérez me debe a mí $10,000 y no me paga, yo le demando y le quito el carro, le quito el departamento, le quito la casa.
Si es que yo no contraté con Juanita López, sino con Juanitas Compañía Limitada, ya no le puedo quitar las cosas de Juanita. Solo le puedo quitar el dinero de la compañía y posiblemente la compañía no tenga bienes. Importantísimo eso con la limitación de responsabilidad, así que a pesar de que no es obligatorio, es completamente recomendable hacerlo. Importantísimo, tenemos en estas compañías, cuando hacemos una compañía, cuando hacemos una estructura societaria, tenemos pérdidas determinadas, pero las ganancias ilimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que solo vamos a tener en riesgo el dinero de la empresa, pero el dinero personal, no. Y obviamente esto permite el emprendimiento y la inversión, porque es mucho más fácil arriesgarse si sabes que no puedes perder. Ahora, como les decía, es lo más fácil y lo más común tener las sociedades anónimas, las compañías limitadas y las sociedades por acciones simplificadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Dependerá de la estructura. Necesitamos para las sociedades anónimas al menos $800 para constituirla. Para las compañías limitadas necesitamos $400. Para las sociedades por acciones simplificadas necesitamos 0, o sea, no necesitamos un valor de constitución. El proceso también es diferente por cuanto tanto en las sociedades anónimas como en las compañías limitadas necesitamos un notario. En las SAS no, podemos hacerlo vía internet, súper fácil, sin ningún inconveniente. Y tenemos un número de socios determinados. En la compañía limitada máximo 15 socios y en el resto no hay límite, ¿no? Entonces, miren, para tener esta facilidad y proteger legalmente a tu negocio con una estructura societaria, es decir, para que tus pérdidas no se reflejen en tu patrimonio ni el de tu familia, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes el hecho de que tienes que pagar una comisión a la super de compañías, que es una comisión muy pequeñita. Tienes que manejar libros sociales, que es algo súper fácil porque simplemente son carpetas, nada más, que tienes que tenerlas al día, punto. Y tienes que subir siempre información al sistema de la super, que es un sistema súper fácil de usar, sin ningún inconveniente. Entonces, como hemos visto, nosotros tenemos, para proteger legalmente un negocio, tenemos 3 frentes. Tenemos los permisos municipales, tenemos el manejo de trabajadores y el crear estructuras societarias. Para el permiso municipal, como habíamos visto, es tener estos permisos, que es la LOAE o el permiso de turismo, dependiendo del negocio. El manejo de trabajadores es siempre mantenerlos afiliados y pagar puntualmente y hacer lo posible por manejar de una manera estructurada a tus trabajadores. Y por último, tener una estructura societaria que sea coherente, que sea adecuada a tu negocio. Eso es lo que se les quería mencionar en este pequeño webinar, que lo que queríamos mostrarles es las posibilidades que ustedes tienen para manejar sus negocios de una manera un poco más adecuada, un poco más jurídica, por así decirlo. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestro consultorio. Nosotros somos un consultorio jurídico que da acompañamiento legal y asesoría y patrocinio. Generalmente lo da a las empresas, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos algunos convenios con notarías, tenemos con centros de mediación, tenemos convenios con muchas personas que les pueden ayudar en el negocio de su compañía. E inclusive damos una cuestión individualizada a cada una de las empresas. ¿A qué me refiero? Cada empresa paga un valor mensual, de manera que este valor mensual se pueda compensar en todo lo que se hace, en todo el procedimiento. Entonces, claro, en vez de ustedes pagar un juicio de $500 hoy, un juicio de $500 mañana, un juicio de $500 la próxima semana, pagan un valor estándar todo el mes y se hace lo que se quiera hacer sin ningún problema. Queremos invitarles a nuestras redes sociales de manera que ustedes puedan tranquilamente observar un poco más de lo que es nuestro estudio jurídico y ustedes puedan conocer un poco más de nuestros servicios. Esos son algunos de nuestros clientes, los cuales nosotros hemos dado estos servicios, de los cuales han nacido mucho de estas conferencias, ¿no? Entonces, si ustedes están de acuerdo, pues yo les voy a, bueno, en el link que se unieron, ustedes tranquilamente pueden ingresar a nuestras redes sociales para consultar un poco más de información, qué trato especial podemos dar a la compañía de ustedes. Pero, por ejemplo, tenemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita Cusunchi como cliente, tenemos a GSA, que es una importadora, Herrera y Asociados Consultores, que es una consultora tributaria,
FinBrasil, que es compañías extranjeras, Infingles, que son compañías de idioma inglés, consorcios, cafeterías, tenemos inclusive a Casablanca, que es quienes venden los paquetes turísticos, Acercom, Riedel, Silver Project, BipG, que es una empresa que vende tecnología, Aerocertec, que es una escuela de pilotos, tenemos más consorcios, tenemos Mundo Display Laboratorios que venden piezas de celulares, es decir, tenemos inclusive hasta restaurantes, tenemos una variedad de clientes, es decir, tenemos una experiencia con las cuales les podemos asesorar en este ámbito de la protección de sus negocios. No sé si es que tienen alguna pregunta al respecto. Con todo, yo voy a dejarles en el chat, como les había mencionado, si nos pueden ayudar en el chat dejando sus correos para pasarle las diapositivas, no hay ningún inconveniente. Yo igualmente en este chat, yo les voy a decirles es cuál es mi número de celular, por si tienen alguna consulta al respecto y si es que creen que nosotros como estudio podemos ayudarles en su negocio, de manera que se los pueda proteger legalmente y evitar así cualquier tipo de contingencia. No sé si es que tienen alguna pregunta o podemos ya terminar ahí esta pequeña charla que hemos tenido vía online. Obviamente, como les decía, si es que quieren las diapositivas pueden pasarnos por correo.